Este es uno de los mejores violines del mundo, fabricado hace 300 años por un italiano legendario, Antonio Stradivari. Hasta la fecha, nadie ha conseguido dominar su técnica. En los Alpes suizos nos unimos a la expedición del constructor de violines Michael Ronheimer. Está buscando la madera idónea para construir instrumentos capaces de igualar las obras maestras de Stradivari. Ronheimer va a contar con la ayuda de la ciencia moderna. Investigadores suizos intentan, mediante un tratamiento biológico, modificar la estructura interna de la madera para crear una materia prima única destinada a fabricar instrumentos de máxima calidad. ¿Conseguirán los nuevos violines reproducir el sonido de un auténtico Stradivarius? Los herederos de Stradivarius. Este Stradivarius data de 1698. Se llama Vera. Un buen violín forma parte de la representación. Es como un diamante, refleja todos los colores. El sonido de un Stradivarius deja embelesado a todo el que lo escucha. Era un genio. Marcus Lehmann recibió su Stradivarius cuando solo tenía 19 años y era un prometedor talento. Realizó su sueño de tocar su propio Stradivarius. Pero no todos los jóvenes talentos tienen las mismas oportunidades. Un Stradivarius puede costar desde $500,000 hasta más de $4 millones. Una inversión que un joven músico normalmente no puede permitirse. En el siglo XVI, los músicos reclamaban nuevos instrumentos para expresar emociones con virtuosismo, y los violines de Cremona adquirieron fama. Cremona lideró esa innovación y Antonio Stradivari no tardó en ser conocido como el mejor constructor de violines de la ciudad. El Museo Stradivarius contiene las numerosas herramientas y artefactos que usaba en su trabajo. Andrea Mosconi es el conservador del museo. Existen tres grandes familias. Andrea Amati, que empezó a construir instrumentos de cuerda aquí en Cremona. 4 generaciones de la familia Amati fueron sucedidas por 3 generaciones de la familia Guarneri. Y luego llegaron los Stradivari. Antonio Stradivari nació en 1644. En aquella época, el violín ya era un instrumento consolidado. Vivió hasta los 93 años. Murió en 1737, habiendo construido más de 1.100 instrumentos. La mitad aún sigue en activo. Una cosa es segura, para construir más de 1.100 instrumentos, tuvo que pasarse la mayor parte de su vida en el taller. Hoy en Cremona siguen viviendo y trabajando cientos de constructores de violines. Para terminar un violín necesitan alrededor de un mes, exactamente como hace 300 años. Siguen empleando las mismas técnicas y herramientas que Stradivari, Amati y Guarneri. En el museo se exponen las herramientas y los bocetos utilizados por Antonio Stradivari. Su vida fue una lucha constante por mejorar los diseños. Los moldes los había recibido de su maestro Niccolò Amati. Empezó estudiando los instrumentos de Amati. Después, en la última década del siglo XVII, introdujo algunos cambios. Alargó un poco la caja de resonancia. Era la época de los violines largos. Luego, en 1700, retornó a su modelo original. A partir de ahí empezó a perfeccionar sus instrumentos. Antonio Stradivari creó los violines más caros y legendarios de la historia. ¿Pero qué los hace tan exclusivos?
Los científicos de los laboratorios federales suizos para pruebas de materiales e investigación, con sede en St. Gallen, creen que la madera de los instrumentos de Stradivari es muy especial. Van a intentar reproducir la madera de los instrumentos de Stradivari con un nuevo método que utilizan hoy los luthieres. El catedrático Francis Schwarze dirige la investigación. En conversaciones con constructores de violines, me he informado de que la buena madera reúne dos atributos importantes. Por un lado, la propagación del sonido y por otro, la densidad. Si la velocidad del sonido es alta y la densidad es baja, la emisión del sonido es más aguda, y esa es la clave para tener un violín de primera clase. Recordé las características de la llamada costra carbonosa, un hongo que no reduce la velocidad del sonido, pero sí la densidad de la madera. Pensé que podía ser interesante comprobar si este hongo mejoraba las características acústicas de un violín. En su experimento, Francis Schwarze va a tratar con hongos la mejor madera para instrumentos para reducir su densidad. Así es la madera de un auténtico Stradivarius, menos densa que la de un instrumento moderno. Los hongos son ideales en lo que respecta a la descomposición de la madera. Normalmente destruyen todos los componentes de las paredes celulares. Eso significa que al cabo de un tiempo la madera se ablanda y termina por desaparecer. Por eso a veces se forma una cavidad en el centro del tronco del árbol. Pero la costra carbonosa actúa de otra manera. También provoca la descomposición de la madera, pero la estructura de las paredes se mantiene. Por tanto, no se forman cavidades y el sonido puede viajar en línea recta de un punto a otro. La madera ideal para el experimento se encuentra en las montañas de los Alpes suizos. Con más de 300 días de sol al año e inviernos rigurosos, las píceas comunes, también llamadas abetos alemanes, crecen a un ritmo muy lento. Normalmente son árboles rectos con muy pocas ramas. Buscando el árbol perfecto, el constructor de violines Karl Irniger y el experto en madera para instrumentos Michael Ronheimer ascienden por la montaña. Este no suena bien. Hay algo que lo obstruye. El sonido raspa. No tiene un tono claro. Hay dos tonos. El sonido es profundo, pero... no suena bien. Hay muchas píceas en esta colina y la búsqueda continúa. Aquí. Ese árbol que está a la izquierda sonará bien. Sí, el de la izquierda tiene buena pinta. Las píceas que están examinando tienen alrededor de 250 años. Unos pasos más arriba de la ladera, Karl Irniger por fin encuentra su árbol ideal. Este es hermoso y recto. Los golpes hacen vibrar la madera y revelan la calidad de su sonido. Esta es. Sí, nos la quedamos. Después de talar el árbol, el tronco debe reposar 3 meses. Es importante para reducir la presión interna del árbol y para el secado natural. Solo entonces estará preparado para ir al aserradero.
Primero se rebanan varias planchas de madera del tronco. Una vez cerrada la mitad del árbol, es el momento de parar la sierra. De la otra mitad se encarga Karl Irniger con su motosierra. Karl siempre se ocupa en persona de la madera fina. Michael Ronheimer llega para participar en el proceso de selección. Este debería ser el sitio justo. Juntos eligen las mejores piezas para el próximo violín y dividen el tronco en partes. La madera debe ser uniforme y muy recta. La sección de invierno y primavera no debe superar los 2 milímetros de grosor, 2,5 a lo sumo. Si es inferior, todavía mejor. Hay opiniones para todos los gustos sobre la resina. He hecho un experimento muy curioso y he comprobado que la madera suena mejor con resina. En cualquier caso, la resina se debe extraer antes de tallar. La madera debe ser ligera y la resina significa peso. Con un bonito dibujo y un buen grano, es la mejor. Mira, Michael, esta es mejor. Parece buena. Sí, es buena. Está completamente recta. Muy bien, probaré con esta. Chao. Pero ¿por qué la calidad de la mejor madera para instrumentos que existe hoy no puede competir con la que usó Stradivari hace cientos de años? En el Instituto Federal Suizo para la Investigación sobre los Bosques, la Nieve y el Paisaje, David Frank examina árboles de otros tiempos. La estructura de los anillos anuales refleja el clima del pasado. Con este dato podrá identificar estaciones secas, veranos húmedos y también periodos de frío. Al microscopio examina la estructura celular de los anillos anuales. Cuando los anillos están dispuestos de manera uniforme, promete ser una buena madera para instrumentos. A principios de verano, los árboles tienden a producir células mucho más anchas y con unas paredes celulares más finas, mientras que hacia el final de la época de crecimiento, las células se comprimen y sus paredes celulares son mucho más gruesas, lo que confiere a la madera una densidad mayor. Los árboles que crecen a mayor altitud suelen tener un crecimiento mucho más lento en comparación con los de las tierras bajas. Por tanto, los árboles que están más arriba producen anillos más estrechos. Y estos anillos suelen ser densos en comparación con los de la madera de árboles que crecen en altitudes inferiores. Para David Frank es una sorpresa que los árboles recién cortados sean diferentes a los utilizados hace 400 años. En la época gloriosa de los grandes luthieres de violines de Cremona, el clima era distinto y eso también afectó a la estructura de la madera. El llamado mínimo de Maunder fue un periodo de actividad solar reducida que, según se cree, fue la causa del descenso de las temperaturas registrado en todo ese periodo. Basándonos en las menores anchuras de los anillos y las densidades inferiores de los anillos de los árboles, podemos reconocer que fue un periodo mucho más frío. En función de las reconstrucciones de temperaturas en los Alpes que hemos elaborado aquí, parece que fue el periodo más frío de todo el milenio pasado. Entre 1645 y 1715, la madera fina para instrumentos procedente de los Alpes presentaba anillos anuales muy estrechos y, por lo tanto, era de una calidad excepcional. En los laboratorios suizos han empezado a experimentar con la madera para instrumentos. Su objetivo es determinar la cantidad exacta de hongo y la duración del tratamiento. Los científicos han usado la costra carbonosa y otros mohos para tratar delgadas piezas de madera.
La prueba de frecuencia demuestra que los científicos van tras la pista correcta. Se ha incrementado la frecuencia de resonancia de las piezas. Los investigadores sienten también curiosidad por la estabilidad de la madera tratada. En un dispositivo comprueban primero la resistencia a la flexión de la madera no tratada. A continuación repiten el experimento con la madera tratada con hongos. Los resultados de las pruebas revelan que la madera tratada con hongos tiene mayor estabilidad. La muestra tratada tarda más en romperse y se necesita mayor presión que con la madera sin tratar. Michael Ronheimer se adentra en este almacén, donde su madera fina para instrumentos está siendo sometida a un tratamiento tradicional. El periodo de almacenamiento. Antiguamente habría dicho que son 10 años. Hoy es más largo por la enorme cantidad que almaceno. Esta madera se conserva en las condiciones ideales. En verano hace mucho calor y en invierno mucho frío. La madera debe sufrir. Cuanto más sufra, mejor para el instrumento. Debe agrietarse por donde es más débil, para que cuando finalmente llegue al taller, podamos estar seguros de que ha estado sometida a mucha tensión. En el almacén, Ronheimer busca varias tablas de madera que proceden del mismo árbol. Se ha propuesto construir 4 violines idénticos. 2 serán sometidos al tratamiento con hongos, mientras que los otros 2 no serán tratados y servirán de referencia. Una vez construidos los 4 violines, será posible comparar con exhaustividad los efectos del tratamiento con hongos. Pero encontrar el hongo perfecto lleva tiempo. Como un violín se construye con 2 clases de madera, los investigadores necesitan identificar 2 tipos diferentes de hongos para el tratamiento. Un hongo necesario para la madera de pícea, que se usa para la tapa del violín, y otro distinto para la madera de arce, que se utiliza para el fondo y los lados. El hongo destinado a la madera de arce se identificó enseguida. En 2006, después de 3 años de trabajo intensivo, los científicos identificaron también un moho que parecía ideal para el tratamiento de la madera de pícea, Schizophyllum comune. En el laboratorio, la madera se deposita en un medio de cultivo y se tapa. Son las condiciones ideales para la proliferación del hongo. En los próximos meses, el moho atacará las células de la madera desde el interior, sin destruir las paredes celulares. Eso significa que la velocidad del sonido no se verá afectada, al menos en teoría. Se cierra la tapa y se envía la muestra a la cámara climática. Un lote de madera será tratado durante 3 meses y una segunda muestra permanecerá en la cámara climática durante 9 meses. En la ciudad suiza de Baden, Ronheimer puso en marcha su taller hace 30 años. El arte de fabricar violines no ha variado en cientos de años. Siempre he deseado construir violines. Es un trabajo que tiene múltiples facetas y que me cautiva. Para mí, es fascinante poder montar algo tan maravilloso y hacerlo a partir de materiales tan sencillos. A Michael Ronheimer le lleva unas 300 horas construir un violín. Sus ídolos son los maestros italianos de Cremona. En la actualidad, aspiramos a ser tan buenos como Stradivari o Amati. Queremos alcanzar el máximo, como hicieron ellos. No podemos inventar nada nuevo, pero sí jugar con el material. Pero al mismo tiempo reconociendo que la perfección ya se alcanzó hace muchos siglos. Los astronómicos precios de los Stradivarius han dado lugar a un aluvión de copias y malas imitaciones. Michael Ronheimer recibe la visita de un amigo acompañado de su última adquisición. Hola, Michael. He encontrado una ganga.
He comprado un violín, un Stradivarius auténtico. Vamos a verlo. Michael Ronheimer no cree en los chollos y rara vez le falla la intuición. Cada día un instrumento. Y así 20 años. Es imposible que se construyeran tantos. Ronheimer ha visto, tocado y examinado unos cuantos Stradivarius a lo largo de su vida. Se puede aprender mucho de estas antiguas obras maestras, pero sin duda no es nada fácil reproducirlas. Si esto fuera un Stradivarius genuino, la diversidad de tonalidades sería totalmente diferente. Y también sería otra la calidad del barniz. La cenefa no se corresponde para nada. La pieza entera parece haber salido de una cadena de ensamblaje. Su manufactura es relativamente simple. El estilo del instrumento no se parece en nada. El Hospital Universitario de Leiden, en los Países Bajos, se ha convertido en centro de referencia de un insólito método de análisis de violines. El doctor Berend Stoll va a radiografiar violines clásicos sin dañarlos. Basándose en la tomografía por ordenador del pulmón, ha diseñado un programa que mide la densidad de la madera. Un constructor de violines de Estados Unidos me escribió hará unos 2 años un correo electrónico. Era Terry Borman. Me preguntó sin más si podía colaborar y tardé bastante en comprender que no tenía nada que ver con tratamientos médicos, sino con violines. Me sorprendió mucho, porque yo antes tocaba el violín, pero hace mucho de eso. Terry Borman tenía bastante experiencia en escanear violines antiguos, así que mi cometido sería optimizarlo todo y tratar de hallar la diferencia entre los violines de Cremona y los de la era moderna. Entonces tomamos varios violines modernos y conseguimos reunir también varios violines antiguos de diversos propietarios. Los escaneamos todos en un día. En 2008, Berend Stoll escaneó 12 violines, entre ellos 2 Stradivarius. Era la primera comparación directa de densidades de madera que se hacía entre violines clásicos y modernos. Para nuestro asombro, no encontramos ninguna diferencia en la densidad. Es decir, que si tomas estos 2 tipos de madera de violines diferentes, en realidad la densidad es por término medio la misma. Eso nos pareció bastante sorprendente, incluso un poco decepcionante. Pero las densidades de grano entre el invierno y el verano variaban mucho menos en los violines antiguos. Eran mucho más homogéneas y casi por un factor 2. Por tanto, el doble de homogénea que la de los violines modernos. Y esa es una diferencia considerable. En los laboratorios suizos llega el momento de liberar la madera del hongo. En estos 9 meses, el hongo ha causado la descomposición de las partes internas de las paredes celulares y, por tanto, ha alterado la estructura de la madera. Por el exterior, el moho forma quistes que se asemejan a capullos blancos que se nutren de la parte interior de la madera. Los investigadores deben separar ahora la madera del hongo para que el tratamiento se detenga antes de que resulten atacadas también las paredes celulares. No basta con raspar simplemente el moho de la superficie. También el interior de la madera necesita ser liberado del hongo. Los científicos usan una cámara de gas con óxido de etileno para esterilizar la madera. El gas incoloro actúa como desinfectante y destruye todos los residuos fúngicos. Este tratamiento garantiza que el hongo no sigue proliferando y destruyendo la preciada madera para instrumentos.
Por fin, tras concluir el tratamiento con hongos, es el turno de Michael Ronheimer. El desafío que se plantea es fabricar a mano 4 violines idénticos, 2 con la madera tratada y 2 con la madera sin tratar, los 4 al estilo de los violines cremoneses. La construcción de un violín requiere altas dosis de paciencia, intuición y experiencia. Michael empieza por la tapa. Una vez que ha dividido horizontalmente la enorme chapa de pícea, vuelve a unir las 2 partes para obtener un dibujo idéntico. Para la faja del violín, prepara finas tiras de madera de arce y, con vapor caliente, las dobla para obtener varias piezas con la familiar forma curvada. Después, usa un bastidor para pegarlas entre sí. Ahora debe recortar la pieza de la tapa de la chapa de pícea. Despacio, va siguiendo el contorno con la sierra. Se pueden usar instrumentos para determinar la curvatura de la superficie, o se puede ver y sentir. Yo ya nunca mido el grosor de la tapa, lo determino al tacto. Siento el material. Talla la madera con sus manos hasta que surge la forma ideal. El borde queda suavizado y el espesor de la madera aumenta hacia el centro. Cuando construyo 2 violines idénticos, uno con tratamiento fúngico y otro sin él, la diferencia de peso entre las tapas es de 10 gramos. Un cubo así de grande en el caso de la madera de pícea. Las dimensiones de ambas tapas son prácticamente las mismas. Es increíble, la madera ha perdido materia por dentro, de manera que ahora las vibraciones del sonido son más potentes. Realmente funciona. Con un cuchillo afilado, Michael Ronheimer realiza una hendidura en la madera. Cerca del borde de la tapa encaja la cenefa en blanco y negro. No solo cumple una función decorativa, sino que es un elemento importante para las vibraciones del sonido. Forma la frontera entre la tapa armónica y el fondo del violín. Cuando sostengo en mis manos la madera tratada con hongos, noto que es completamente diferente. Es más ligera y algo más estable. Por eso he podido hacer la curvatura de la superficie algo más elevada y más fina, y con ello ha mejorado el sonido. El solista suizo Sebastian Boren ha venido a Baden para probar los 2 primeros instrumentos del experimento. Los violines todavía no están barnizados, pero se pueden tocar. El violín perfecto no creo que exista. En mi caso, el instrumento amplifica mi propia ejecución. Por tanto, si toco bien, realmente bien, suena maravillosamente. Y cuando toco mal, suena todavía peor. Pero hay violines que son más estables, son resistentes, pero no son buenos, porque no puedes hacer grandes interpretaciones con ellos. Pienso que mi violín se adapta muy bien a mí, pero no creo que sea posible encontrar el instrumento perfecto. El sonido que tú tienes en la cabeza nunca consigues reproducirlo del todo. Suena muy bien. Tienes que probar el otro. No voy a decirte cuál es cuál. Tienes que tocarlo sin más. Este está mucho más curvado. Tras probar ambos violines, le explican que uno ha recibido tratamiento fúngico. He probado los 2 violines, el que lleva el tratamiento especial y el que no lo lleva. Es curioso, el que no ha sido tratado me ha parecido mucho mejor, y creo que es porque responde muy bien.
Así que, en mi opinión, es mucho mejor. La primera opinión es un revés para los científicos, pero las opiniones sobre un violín siempre son subjetivas. Los solistas suelen establecer una relación muy especial con sus instrumentos. Es una especie de simbiosis. Es algo que conoces muy bien, pero a la vez te descubre algo nuevo cada día. Es como una relación humana, con una diferencia. La música nunca te defrauda. Antes del barnizado de los violines, Anne Poland pasa un sensible aparato de medición por encima del violín en suspensión. La ayudante de Michael mide el perfil de resonancia del instrumento. En esta fase todavía es posible corregir su forma, en caso de que se requieran algunos ajustes. Anne Poland usa un pequeño martillo para producir vibraciones en la tapa del violín. De esta manera, mide la resonancia básica de la caja. Por fin, el violín está listo para el barnizado. Primero, Michael Ronheimer mezcla pigmentos de color amarillo y rojo con distintos aceites y resinas naturales. Después de la calidad de la madera y el talento del constructor, el barniz suele considerarse el tercer factor clave en la producción de un violín de primera clase. La mayoría de los constructores de violines usan su propia mezcla secreta para barnizar. El barniz protege la madera de daños químicos y mecánicos y además cumple una función estética importante. Una mala mezcla puede absorber el sonido. Pacientemente, Michael aplica capa tras capa. El color y la tonalidad final del barniz son como la firma del constructor. Algunos expertos creen que el carácter excepcional de los instrumentos de Antonio Stradivari estaba en la mezcla que usaba para barnizar. Pero el barniz de Stradivari no es su único objeto de culto. Prácticamente no hay documentos escritos, dibujos ni otros indicios que nos permitan conocer las técnicas de trabajo de Antonio Stradivari. Solo sus instrumentos y herramientas pueden darnos pistas sobre cómo consiguió construir violines perfectos. Los alumnos de la Escuela Internacional de Lutería de Cremona aprenden a usar los modelos de los grandes maestros. Han acudido de todos los rincones del mundo al lugar de nacimiento de Antonio Stradivari para aprender la técnica tradicional. La formación dura 3 años y va seguida de un gran reto: copiar los famosos violines de Stradivari. La colección de la ciudad de Cremona se compone de 12 instrumentos de los grandes maestros cremoneses, y entre ellos hay también 4 Stradivarius expuestos. Andrea Mosconi es también el responsable de esta exposición. Es una de las colecciones más importantes de violines cremoneses, y de tanto en cuando Andrea Mosconi abre una de las vitrinas y toca alguno. Si hablamos de secretos y mitos, esta es mi opinión. El instrumento debe construirse de acuerdo con la escuela cremonesa de lutería y después hay que tocarlo durante unos 100 años. Tocar un instrumento así requiere una gran atención. Es preciso hacer un gran esfuerzo y dar lo mejor de uno. Son instrumentos que responden muy deprisa. El sonido se difunde rápido. Los instrumentos de la escuela cremonesa tienen cualidades acústicas excepcionales, sobre todo si fueron construidos por Stradivari. Él supo reunir en su obra toda la sabiduría de la escuela cremonesa de lutería. 300 años después, los violines de los maestros cremoneses siguen siendo los violines más admirados y más caros del mundo.
Sabemos que los mejores músicos del pasado, del presente y sin duda del futuro, todos, han querido o querrán tocar los instrumentos de la escuela cremonesa. Y de alguna manera, eso también da fama a la ciudad de Cremona. Los 4 violines están acabados y Michael Ronheimer los lleva al Hospital Universitario de Leiden. Aquí los violines tratados con hongos van a ser comparados directamente con los violines no tratados. ¿Habrán reducido los hongos la densidad de la madera, como predijeron los científicos? Berend Stoll hallará la respuesta. Es experto en el escaneo de violines usando la tomografía por ordenador y se dispone a estudiar con detalle los 4 violines. Su objetivo es confirmar los efectos del tratamiento fúngico, comprobar el cambio de distribución de la densidad en el interior de la madera de los 4 instrumentos. Las imágenes pueden leerse como un mapa. Descubren todos los secretos ocultos en la madera de estos violines. Cada corte, cada movimiento sobre el plano regulador, cada uno de los cambios realizados en la estructura de la madera se hace visible. Y no solo eso, también puede explorar la estructura celular de la madera que fue parcialmente destruida por el moho. He creado un mapa de colores que es como la madera. Significa que cuanto más claro es el color, más densa es la zona. Si se ve oscura, en realidad es aire, así que la densidad es muy baja. Esta es la imagen del violín normal no tratado. Ahora vamos a hacer una comparación con la madera tratada. Me ha dicho que ambos están fabricados con bloques de la misma madera, pero seguramente estas son las partes más interesantes, porque decididamente parece que son menos densas. Para mí es una maravilla comprobar, una vez más, que la tomografía por ordenador, el escáner, es tan preciso y sensible que es capaz de detectar estos cambios tan sutiles. En estas imágenes se observa sin lugar a dudas que el tratamiento tiene algún efecto. Incluso aunque no se pueda hacer una comparación precisa, es evidente que aquí pasa algo. Hemos visto que hay una diferencia clara entre el violín sometido a tratamiento fúngico y el violín no tratado. La densidad cambia. He observado que los violines tratados hace más tiempo han perdido parte de su estructura, por lo que el tratamiento fúngico a largo plazo podría no ser tan buena idea después de todo. Es emocionante ver mi trabajo en la tomografía por ordenador. Se puede ver con toda precisión cómo los he construido. Y cosas que recuerdo que sucedieron durante su fabricación ahora las veo reflejadas en las imágenes. Verdaderamente hay que ser muy preciso y meticuloso en este trabajo porque al final todo queda registrado. Yo lo he visto. Berend Stoll ha radiografiado el interior del violín y ha visualizado el tratamiento fúngico. Pero ¿esa reducción de la densidad de la madera habrá mejorado también el sonido del violín? Kevin Farr trabaja para la empresa informática alemana Phi-Tech y ha venido a Suiza para estudiar los nuevos violines con una técnica de registro de los sonidos en 3 dimensiones. En una sala de música dispone 48 micrófonos en círculo, una cámara y el dispositivo grabador de datos para las señales acústicas y ópticas. Markus Lehmann con su Stradivarius va a probar los diferentes violines con este sistema. Esta es la cámara acústica. Aquí pueden ver los micrófonos y la cámara óptica que usaremos para grabar en vídeo los violines. Señor Lehmann, lo ideal es que se ponga aquí y nosotros junto al ordenador. Primero, Markus Lehmann toca el Stradivarius. De acuerdo. Estamos preparados. Empezamos la grabación.
Un programa recodifica los archivos de sonido en información visual. A continuación, estas señales se superponen a la imagen de la cámara. Kevin Farr y Michael Ronheimer pueden ver cómo se origina el sonido y cómo viaja. El azul representa los matices y el amarillo y el rojo los sonidos más altos. Marcus cambia de instrumento. Toca primero el violín no tratado de Ronheimer y después el que ha recibido tratamiento fúngico. Ya durante la grabación se evidencian sutiles diferencias. Los círculos de color indican dónde se origina el sonido dentro del instrumento y con qué fuerza se emite. El programa transforma las señales de los 48 micrófonos y crea una imagen tridimensional de la generación del sonido. La cámara acústica visualiza el origen de los sonidos en tiempo real, incluidas amplitud, penetración y reverberación. Y aquí se puede ver la diferencia. A la derecha está el Stradivarius y junto a él el Ronheimer Opus 58. Vemos con mucha claridad que el Stradivarius emite principalmente en torno a la zona de la barbilla, mientras que el otro violín emite más en torno al diapasón. La diferencia en la emisión del sonido es desde luego muy clara. He observado que el sonido del violín de la derecha se extiende más por la sala en comparación con el del violín de la izquierda. Sí, el sonido del Opus 58 permanece pegado al instrumento, mientras que el del Stradivarius se extiende por la habitación. También observamos mucha más reverberación en la sala. Se puede ver incluso cómo se refleja el sonido en el suelo. Las diferencias son bien visibles. La comparación directa de los dos instrumentos de Michael Ronheimer demuestra que el violín con tratamiento fúngico emite el sonido con más fuerza que el instrumento no tratado. Pero si se compara con la antigua obra maestra, el Stradivarius juega en una liga superior. ¿Esta conclusión supone que nunca será posible igualar la calidad del Stradivarius? Era como si los tonos salieran flotando del Stradivarius. Sin embargo, en el caso del Opus 58, solo se generaban tonos en torno a esta zona. No fueron más allá. No salieron del instrumento. Lo que me ha quedado claro es que no podemos crear un sonido sofisticado si el violín carece de base para ello. Ya sea con hongos o con cualquier otro tratamiento, solo podremos ayudar al músico a que acceda al instrumento. Solo podemos facilitar el diseño acústico del instrumento. Osnabrück, Alemania. Se ha organizado un certamen para comparar el violín sometido al novedoso tratamiento fúngico con un auténtico Stradivarius de 1711. Pertenece al célebre violinista británico Matthew Trasler. Hola. Hola. Soy el constructor del violín. Encantado. Bueno, vamos a verlos. Toco el violín desde que tenía 3 años, así que ya llevo un buen rato. Es lo único que sé hacer. Todos mis recuerdos, absolutamente todos, son de alguna época en la que ya sabía tocar el violín. Creo que me define. Realmente no sé hacer otra cosa que tocar el violín. ¿Puedo tocar? Claro. Por primera vez, Matthew sostiene en sus manos un violín tratado con hongos. Y lo toca. Nunca había oído algo así. Todo el tiempo estaba pensando que era una broma cuando me propusieron tocar con estos violines tratados con hongos. Me parecía absurdo, una locura, pero es una gran idea. Es fantástico que se estén buscando nuevos métodos, porque hay que fabricar grandes violines. Los Stradivarius no van a durar eternamente. Hay que hacer nuevos violines. Tras el calentamiento, Matthew sale al escenario y empieza un concierto absolutamente inusitado. Toca 5 veces la misma pieza.
cada vez con un instrumento distinto. Después, un jurado de expertos y la audiencia deberán decidir qué instrumento es el mejor. Durante el concierto, Matthew Trasler está detrás de una lona para que nadie del jurado y la audiencia pueda ver qué violín está tocando. ¿Ganará el Stradivarius en esta prueba a ciegas o alguno de los 4 violines de Ronheimer? El Stradivarius de Matthew Trasler parte como favorito. Está valorado en unos 3 millones de dólares y Matthew lleva tocándolo muchos años. Por tanto, debería tocarlo mucho mejor que los demás instrumentos. Pero, ¿permitirá la acústica de la sala que la audiencia perciba esa superioridad? ¿Captarán alguna diferencia? La audiencia está formada en realidad por los asistentes a una conferencia sobre silvicultura, pero están encantados de formar parte de este experimento. El público asistente se completa con 3 violinistas profesionales. Son los componentes del jurado de expertos que emitirá un dictamen independiente sobre los instrumentos. El experimento también tiene una dimensión económica. ¿Habrá diferencias entre un Stradivarius valorado en unos 3 millones de dólares y un violín moderno cuyo precio no supera los 50.000? Solamente Michael Ronheimer y Matthew Trasler saben en qué orden se están tocando los violines. Con una mezcla de hábito y concentración absoluta, Matthew desliza el arco sobre las cuerdas del último instrumento. Quiere que la audiencia y el jurado lo tengan muy difícil. Cada violín debe sonar a la perfección. Una vez concluidas todas las piezas con los distintos violines, los 260 oyentes rellenan sus papeletas. Para mí era el violín número 3. Apuesto a que ese era el Stradivarius porque me ha dado la impresión de que lo conocía muy bien. El que más me ha gustado ha sido el 3, creo que era el Stradivarius. Yo prefiero el número 4 y supongo que ese era el auténtico Stradivarius. La opinión de la audiencia es una cosa, pero ¿qué dicen los expertos? 2 miembros del jurado se quedan con el tercer violín y el tercero opina que era el número 4. Eso demuestra la subjetividad de nuestro juicio. No me sorprende nada. Como violinista habría elegido el número 4. Sería mi preferido, pero el número 3 también es muy bueno. El que mejor me ha sonado es el número 3. Y estoy convencido de que ese tiene que ser el Stradivarius. No ha hecho falta mucho tiempo. El violín número 3 se impone rotundamente sobre el número 4. Pero ¿cuál era el Stradivarius? El Stradivarius era el número 4. El ganador es el violín número 3, el Opus 58, construido con madera sometida a tratamiento fúngico durante 9 meses. El tremendo esfuerzo de los científicos y del luthier durante muchos años ha tenido un final feliz. Ni en sueños había imaginado que nuestro violín tratado con hongos podía ganar el concurso. El voto del jurado y la audiencia fue claro. Yo creía que el Stradivarius era el número 3. Tras explicar los resultados de la votación, Matthew Trasler toca con el violín ganador. Fue muy interesante, porque la gente no lo experimentó de la misma forma que yo.
Son maravillosos estos violines nuevos. Podría comprarme uno y tocar con él. Sería fantástico. Pero mi violín es mi violín y lo adoro. Y estoy un poco triste porque no ha ganado. Tenía la esperanza de que uno de mis violines ganara y el Stradivarius quedara en segundo lugar. Pero las posibilidades eran escasas, porque Trasler conoce mucho mejor su violín. Me sorprendió la actitud tan abierta con que se enfrentó a los otros violines. Cuando lo vi tocar entre bastidores, me di cuenta de que había una oportunidad real de ganar el certamen al mejor violín. Este experimento podría dar paso a una nueva era en la construcción de violines. Los instrumentos tratados con hongos parecen igualar las antiguas obras maestras de Cremona. Pero hay otro mensaje en esta historia. La ciencia moderna y la técnica tradicional no son necesariamente contradictorias. De hecho, pueden ayudarse y convertirse en las genuinas herederas de Antonio Stradivari.